La organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso, sin el cual no se alcanzaría la finalidad propuesta. Olmedo de Jesús López Martínez, director de la UNGRD, estuvo vinculado a la entidad del 2 de mayo de 2023 al 29 de febrero de 2024. Como ordenador del gasto principal, tenía pleno conocimiento de todos los sucesos contractuales de la entidad, entre estos los tramitados en la Subdirección de Manejo de Desastres en la modalidad adquisición de asistencia humanitaria de emergencia, y tuvo las siguientes funciones dentro de la organización. Dirigió con Schneider Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la unidad con destino a congresistas. Lideró la operación tendiente a dirigir contratos de la unidad para que fueran adjudicados a determinados congresistas u otros funcionarios públicos o particulares señalados por estos. Delegó en Schneider Pinilla y Pedro Rodríguez, entre otros, la consecución de contratistas a quienes se les adjudicarían las órdenes de proveeduría y contratos a cambio de coimas en beneficio propio o de terceros. Coordinó con Schneider Pinilla la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República, y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en adelante DAPRE. Acordó con Schneider Pinilla dirigir los contratos u órdenes de proveeduría de alquiler de carrotanques y también sus interventorías a contratistas amigos, a cambio de que estos pagaran coimas en favor de ambos. Gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de 100.000 millones de pesos que la UNGRD tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras. Y en contraprestación, señoría, Olmedo López permitiría que dichos funcionarios direccionaran la contratación a empresarios cercanos para que suministraran plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos y también los contratos de control y seguimiento a estos a cambio de coimas. Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, y María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, y Schneider Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, en concreto en el corregimiento del Salado, señoría, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso. Esto es Julio Elías Chagüí Flores, Badid Alberto Mansur Invet, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo
Gallo Maya. 2. Sneider Augusto Pinilla Álvarez. Para la fecha de los hechos, señoría, subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, estuvo vinculado a la entidad del 20 de junio de 2023 al 5 de marzo de 2024. Su rol en la organización consistió en adelantar los procesos contractuales en el marco de la adquisición de asistencia humanitaria de emergencia. Sneider Pinilla Álvarez tuvo las siguientes funciones. Coordinó con Olmedo López, Pedro Rodríguez, Luis Carlos Barreto y César Manrique el direccionamiento de la contratación de las empresas previamente seleccionadas por dichos funcionarios a cambio de coimas en favor propio y de terceros. Simuló la escogencia aleatoria de las empresas invitadas por la unidad a cotizar, cuyos propietarios eran previamente alertados de los bienes y suministros que se iban a requerir para que alistaran las cotizaciones que presentarían, incluyendo la coima a pagar una vez le cursaran la invitación. Esta estrategia, señoría, le permitió a la organización criminal asegurar que a la empresa a la cual se adjudicaba la orden de proveeduría le perteneciera a un empresario cercano a la organización, quien a cambio de ello pagaría la coima pactada. Igualmente le permitió controlar el precio del contrato, puesto que su valor se establecía del promedio de las 3 cotizaciones enviadas por las empresas controladas por el contratista previamente elegido. Seleccionó todo el proceso contractual y lo gestionó desde las invitaciones a cotizar hasta el desembolso del pago por la fiduprevisora. Para ello, suscribió documentos públicos con información que no correspondían a la realidad, como ocurrió con el recibo a satisfacción de bienes y suministros, a fin de que la fiduprevisora girara el dinero sin haberse cumplido el objeto contractual. Coordinó para el mes de octubre de 2023 con Olmedo López la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonida Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, en su apartamento ubicado en el edificio Suite Tequendama de Bogotá, funcionaria para la época de los hechos de la Consejería Presidencial para las regiones que la dirigía. Asimismo, 1.000 millones de pesos en efectivo entregados personalmente por Sneider Pinilla en Montería, Córdoba, al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón González Merchán, entonces director del DAPRE, a Olmedo López y transmitidas por este a Pinilla Álvarez. La anterior suma de dinero, señoría, fue obtenida por préstamo que Pinilla Álvarez le solicitó a una persona de su confianza, quien le facilitó los 4.000 millones de pesos en efectivo a cambio de un interés del 2.3% mensual y que fue entregado en 3 cuotas. Las 2 primeras por 1.500 millones de pesos cada una y la tercera por 1.000 millones de pesos en la ciudad de Montería, Córdoba. Este préstamo de 4.000 millones de pesos con sus intereses equivalentes a 276 millones fue cancelado los primeros días del mes de enero de 2024, luego de que Pinilla Álvarez recibiera el pago de la coima pactada
con Olmedo López y Luis Eduardo López Rosero en el marco de la orden de proveeduría número 192 de 2023, correspondiente, señoría, a la compra de 40 carrotanques de agua. Coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chagui Flores, Badid Alberto Mansur Inbet y Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla, tanto a Olmedo López como a Pinilla Álvarez. Recibió durante los primeros días de enero de 2024 5.050 millones de pesos en efectivo por intermedio de Juan Camilo Llanos, jurídico contratista de la UNGRD, del dinero producto de la coima entregada por el contratista Luis Eduardo López Rosero o sus delegados. Optó funcionarios y particulares para vincularlos al desarrollo de la actividad ilícita conforme con la definición de roles en la organización. Luis Eduardo López Rosero, contratista y representante legal de la empresa Luket SAS, pero quien por interpuesta persona dirige y controla materialmente más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas para este reato 5, Impoamericana Roger SAS, Bran SAS, Calmo SAS y Proyectos RML. López Rosero tuvo las siguientes funciones en el entramado criminal. Acordó entre julio y octubre de 2023 con Olmedo López, Sneider Pinilla y Pedro Rodríguez el valor de las coimas a pagar a cambio de la adjudicación de órdenes de proveeduría. Actó entre julio y octubre de 2023 con Olmedo López, Sneider Pinilla, Pedro Rodríguez y contratistas de la unidad porcentajes económicos a cambio de agilizar el pago de órdenes de proveeduría que le estaban pendientes por liquidar en la UNGRD. Previo acuerdo con Sneider Pinilla y Pedro Rodríguez y antes del inicio de cada proceso contractual, entregó el nombre de 3 de sus empresas para que fueran invitadas con el propósito de simular con ello la escogencia aleatoria de la lista de proveedores de la UNGRD de las firmas invitadas a cotizar. Incrementó inusitadamente el valor de las cotizaciones para cubrir tanto el precio del contrato como el pago de las coimas, generando con ello sobrecostos ilícitos en la contratación. En noviembre de 2023 suscribió el acta de entrega de vehículos con información falsa a fin de cobrar ante la fiduprevisora el pago de la orden de proveeduría 192 de 2023 sin que se hubiese cumplido su objeto contractual. Solicitó a su esposa Sandra Brandt suplantar la firma de los representantes legales de las empresas que manejaba en los documentos de los procesos de contratación de la UNGRD. Señoría, los medios de conocimiento que permiten alcanzar el estándar probatorio de la inferencia razonable de autoría o participación de los imputados
en los punibles de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos de los sucesos 1, 2 y 3 imputados son los que a continuación se enuncian. En relación con el delito de concierto para delinquir, la Fiscalía cuenta con diferentes elementos de juicio que permiten alcanzar el pronóstico de responsabilidad de los aquí imputados, incluso superando el estándar probatorio legalmente exigido de la inferencia razonable de autoría o participación de los imputados en los ilícitos, pues existe información legalmente obtenida como interrogatorios, entrevistas, declaraciones juradas, informes de investigador de campo, informes de investigador de laboratorio, inspecciones judiciales y documentos, entre otros, que se expondrán más adelante. En cuanto a la estructura delincuencial, esta se halla conformada en lo que a los delitos aquí imputados se refiere por Olmedo de Jesús López Martínez, Sneider Augusto Pinilla Álvarez, Luis Eduardo López Rosero, Pedro Andrés Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto Gantiva y César Augusto Manrique Suacha.